momento estás limpio de pecado y eres salvo, pero inmediatamente pecas y la pierdes, que hay que hacer buenas obras y entre más bien nos portemos, más sencillo va a ser entrar al reino de los cielos. Y esto tiene en tan ocupadas a la gente tratando de portarse bien, algo que va a ser imposible, tratando de no pecar, algo que va a ser imposible. Y con esto no quiero decir que tenemos licencia para pecar, ya lo hemos hablado también ampliamente, pero ¿qué clase de Dios sería verdaderamente que estuviéramos nosotros obteniendo su promesa al leer la escritura, pero al mismo tiempo dudando de que nosotros podamos ser salvos? No podemos asegurar que somos salvos, aunque Dios mismo lo haya dicho, porque ese es un pecado de presunción. Y entonces tener el pánico del infierno, tener el pánico de no obtener el cielo, sino obtener la condenación eterna, ¿ustedes se imaginan que Dios permitiría que viviéramos de esa forma? Bueno, pues Dios no. Quien sí lo hace es la religión católica, ¿verdad? Siempre desde su inicio ha enseñado que es a través de la iglesia, a través de su magisterio, a través de sus autoridades, a través del catecismo, a través de la. Buenas noches, bienvenidos. Ya estamos iniciando este nuevo episodio de la serie Desenmascarando el Catolicismo Romano. Estoy muy contento porque seguimos avanzando, ahí vamos con temas bien pues delicados, ¿verdad? Algunos, pero también bien interesantes, y muy agradecido con Dios porque pues nos da sabiduría para poder entender su palabra y poder comprender de qué se trata verdaderamente las religiones y en este caso el catolicismo. Comprender que hay algo más que lo que nos han enseñado por tradición, que lo que nos han enseñado casi casi como por obligación, y pues que se encuentra todo establecido en la palabra de Dios. Y es de lo más importante que nosotros podamos comprender que cada episodio que hemos estado tratando en esta serie, pues está basado, por supuesto, en la palabra de Dios. Estamos haciendo un análisis profundo de cada una de las doctrinas del catolicismo romano a la luz de la Biblia. Y pues nos hemos basado también, por supuesto, en el catecismo de la Iglesia Católica, escrito por ellos mismos, como lo hemos visto en cada episodio, y lo comparamos también con la Biblia, con la palabra de Dios. Y la Biblia que hemos estado utilizando, además de la Reina Valera, entre otras versiones, pues es una Biblia católica, la Torres Amat, que es una de las Biblias también más reconocidas dentro del catolicismo y que se utilizan pues en todos sus servicios religiosos. Así que hemos estado nosotros observando que lo que escribió el hombre pues se contrapone mucho a lo que escribió Dios, ¿verdad? A través de los hombres, por supuesto, como nos lo enseña el apóstol Pedro, pero siempre inspirados por Dios mismo y por el Espíritu Santo. Y hoy pues vamos a ver una doctrina que, bueno, digamos que tienen como en mal, como en mala opinión nuestros amigos católicos, ¿verdad? Y hablan acerca de un pecado, y esta es la presunción. El tema de hoy se llama el pecado de la presunción. Y pues hay que poner este estudio en las manos de Dios, que es lo más importante, porque vamos a comprender mucho acerca de lo que dice la Escritura, y estoy seguro que el Espíritu Santo de Dios pues nos traerá mucha alegría, mucho confort, mucha esperanza al término de este estudio. Así que bueno, hoy solicitamos la presencia del Espíritu Santo en esta hora, que seas tú, Señor, guiándonos a toda verdad a través de tu palabra. Dios, que todo estorbo, Señor, que tenga aquella persona que esté viendo o escuchando este mensaje, se ha quitado de en medio para que pueda comprender que en ti tenemos una esperanza firme, una esperanza segura, y que nosotros por fe no dudamos en tus promesas, Señor, sino todo lo contrario, nos aferramos a ellas. Que podamos ver todos la luz a través de tu palabra, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, el catolicismo, como les decía, enseña que una persona que tiene, como nosotros, ¿verdad?, los hijos de Dios, la seguridad de que iremos al cielo o que tendremos vida eterna juntamente con Cristo, pues estamos cometiendo un pecado de presunción, ¿verdad? O sea, nosotros declaramos y decimos que tenemos la salvación, que ha sido un don de Dios, que ha sido por gracia, un regalo inmerecido de parte del Señor, cumpliendo con algunas características como lo hemos visto a lo largo de esta serie, por supuesto,
pero que pues nosotros al decir que tenemos la seguridad de la salvación, estamos pecando y pues obviamente cada pecado, como lo hemos visto, siempre es algo grave. Entonces, dice el catecismo católico en el artículo 2092, hay dos clases de presunción. O bien el hombre presume de sus capacidades, esperando poderse salvar sin la ayuda de lo alto, o bien presume de la omnipotencia o de la misericordia divinas, esperando obtener su perdón sin conversión y la gloria sin mérito. Híjole, pues bueno, ya este artículo del Catecismo Católico pues nos está enseñando varias cosas, ¿verdad? Obviamente, como inicia, hay dos clases de presunción y dice, o bien el hombre presume de sus capacidades. Nosotros hemos encontrado, por supuesto, a través de la Biblia, en la carta a los Efesios, ¿verdad? Cómo no es por obras humanas, para que nadie tenga el crédito, ningún ser humano, sino solamente Dios, y por nuestras fuerzas no podemos hacer absolutamente nada, ¿verdad? Dice, o bien el hombre presume de sus capacidades, es decir, está dando por hecho de que es a través, por supuesto, de lo que nosotros podemos o somos capaces de hacer, que podemos obtener la salvación. O dice, o bien presume de la omnipotencia o de la misericordia divinas, esperando obtener su perdón sin conversión y la gloria sin mérito, ¿verdad? Y pues aquí están los dos puntos bien establecidos. O sea, la realidad es que pues Dios a nosotros nos ha enseñado que cuando nos ha sellado con el Espíritu Santo, cuando nos ha mostrado que nosotros somos ya salvos, después de haber cumplido, como te decía, con algunos requisitos que establecen la misma palabra de Dios y que no tienen nada que ver con las obras, pues nos ha sellado, ¿verdad? Y nos ha regalado la vida eterna, nos ha rescatado de la muerte del pecado y nos ha pasado a la luz admirable de su Hijo para que nosotros podamos habitar la eternidad con Él. Y nosotros la seguridad que tenemos de eso, pues es su propia promesa, y pues evidentemente podemos ahora sí que presumir, no en el mal sentido de la palabra, sino en el de declarar con toda seguridad que somos salvos, ¿verdad? Al tomar esta posición la Iglesia Católica, cuando nos dice que pecamos por la presunción, por decir que nosotros somos salvos, pues contraviene 1 Juan 5:13, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y vamos a corroborarlo, por supuesto, en la Biblia, como te decía al inicio, cómo podemos nosotros comprender acerca de lo que está escrito en la palabra de Dios y que por supuesto nuestros amigos católicos pues pueden corroborar en su propia Biblia. La Biblia católica que tengo en mis manos dice en Primera de Juan 5:13 lo siguiente. Dice, quien tiene el Hijo tiene la vida, quien no tiene al Hijo no la tiene. Listo, ¿verdad? Ese es el versículo 2, el versículo 13. Estas cosas os escribo para que vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios sepáis que tenéis derecho a la vida eterna, ¿verdad? Creemos nosotros que ya tenemos el derecho a la vida eterna por tener al Hijo de Dios en nuestro corazón, según lo manifiesta Juan 1:12, ¿verdad? Y Juan 3:16, como hemos hablado tantas veces en esta serie. Pero mira, la propia Biblia habla justamente de que nos han escrito estas cosas porque nosotros que creemos en Jesucristo sabemos que tenemos la vida eterna. No podemos nosotros dudar de, híjole, la tendré, no la tendré. Quiero aclarar que dentro de nuestra vida espiritual, pues claro, puede haber, por supuesto, un momento en el que nosotros podemos dudar a lo mejor de nuestra salvación, porque, bueno, hay una cantidad muy grande de razones. Quizá no estamos viviendo una vida espiritual como a Dios le agrada, quizá hemos sido presa del pecado, quizá estamos en la práctica de situaciones pues que no agradan al Señor, etcétera, y bueno, vienen las consecuencias, viene la adversidad, vienen las tragedias, vienen las pruebas, ya sea que Dios las permita o Él mismo las diseñe para cada uno de nosotros, pues podamos dudar, ¿verdad?, de nuestra salvación, pero no podemos dudar que la promesa de Dios es verdad y que cada uno de nosotros que somos sellados con el Espíritu Santo, ya tenemos la vida eterna. Y dice, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces,
Si por supuesto hay un lugar en el cielo que no podemos alcanzar a comprender y también hay un lugar en el centro de la tierra que será un lugar de tormento eterno, pues imagínense que nosotros, después de acceder a las promesas de Dios, pues todavía dudáramos, ¿verdad? Si vamos a estar de un lado o vamos a estar del otro. Dios nos dice en Juan 3:16 que de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todos los que creemos, todos los que en Él creamos, no nos perdamos y más tengamos la vida eterna. Entonces, si no pudiéramos nosotros declarar o hacer una aseveración de que ya tenemos la vida eterna por gracia, por regalo de Dios, pues entonces estaríamos en duda como, pues lamentablemente las religiones, y en este caso el catolicismo, pues tiene a los profesantes de esta corriente espiritual en duda, ¿verdad? Y en una duda, quiero decirlo con cuidado, entre comillas, pues sana, ¿verdad? Porque la iglesia lo que les ha enseñado es que hay que ganarse la salvación. Es que si en algún momento estás limpio de pecado y eres salvo, pero inmediatamente pecas y la pierdes, que hay que hacer buenas obras y entre más bien nos portemos, más sencillo va a ser entrar al reino de los cielos. Y esto tiene en tan ocupadas a la gente tratando de portarse bien, algo que va a ser imposible, tratando de no pecar, algo que va a ser imposible. Y con esto no quiero decir que tenemos licencia para pecar, ya lo hemos hablado también ampliamente, pero ¿qué clase de Dios sería verdaderamente que estuviéramos nosotros obteniendo su promesa al leer la escritura, pero al mismo tiempo dudando de que nosotros podamos ser salvos? No podemos asegurar que somos salvos, aunque Dios mismo lo haya dicho, porque ese es un pecado de presunción. Y entonces tener el pánico del infierno, tener el pánico de no obtener el cielo, sino obtener la condenación eterna, ¿ustedes se imaginan que Dios permitiría que viviéramos de esa forma? Bueno, pues Dios no. Quien sí lo hace es la religión católica, ¿verdad? Siempre desde su inicio ha enseñado que es a través de la iglesia, a través de su magisterio, a través de sus autoridades, a través del catecismo, a través de la tradición, a través de María, a través de tantos elementos que no están contemplados dentro de la voluntad de Dios, nosotros podríamos alcanzar la salvación y no nos podemos atrever a decir desde ahorita que somos salvos, pues no hemos muerto, así que siempre deberíamos de portarnos como si no tuviéramos la salvación y entonces en todo momento deberíamos de tener la la obligación, ¿verdad?, de buscar estar portándonos bien y de no pecar y hacer tantas cosas para obtenerla y entonces ser salvos, ¿verdad? Eso no es amor, sino tortura, ¿no? Es crueldad de parte de la religión. Es un Dios amoroso como el que nosotros tenemos, si nos ha prometido la salvación a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, a través de que cumplamos con los requisitos de su plan redentor. Ese plan de salvación está establecido en Juan 3:16, pues es real. O sea, repito, sería una tortura y de la peor clase, por supuesto, y no estaríamos hablando de un Dios amoroso si esa promesa que nos hizo todavía tuviera que ponerse en duda, ¿verdad? Como lo hace la religión católica. Eso es un grave, grave, grave error. Dios nos ha prometido que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, cuando nos arrepentimos de cómo con nuestra vida le hemos ofendido, cuando le pedimos que sea nuestro único Dios, que le reconocemos con nuestros labios, que creemos que Dios y su poder le levantó de entre los muertos, nosotros entonces somos sellados por el Espíritu Santo. Esa es la promesa a la que nosotros nos aferramos. La Biblia declara que todos los que le recibimos por fe y ponemos nuestra confianza en el Señor Jesucristo, podemos ahora estar seguros de la vida eterna. Y no estamos pecando, no es un pecado de presunción, como lo dice y afirma la Iglesia Católica. Es Dios mismo quien nos dice que lo podemos afirmar, puesto que Él lo prometió y Él cumple sus promesas. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no la verá, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36 habla justamente eso. Nosotros ya que tenemos al Hijo de Dios en los requisitos que el mismo Dios ha diseñado desde la eternidad para ser salvos, y no tiene que ver ni con una religión, sino con solamente Jesucristo, nos dice, ya lo tenemos, y el que la rehúsa, como la Iglesia Católica y las demás religiones, quien rehúsa creer en el Hijo y que nos dará vida desde el momento en que nosotros le reconocemos como Señor y Salvador, no tiene la vida, sino tiene la ira de Dios puesta sobre él.
Juan 5:24, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, tiene ya la vida eterna y no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. Tres categorizaciones que la Iglesia Católica entonces tendría que decir que son pecado de presunción. Juan 5:24, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. No dice tendrá si se portan bien, no dice tendrá si creen en mi palabra incluso, no dice que es algo futuro. Y además dice, ya la tienes, tienes vida eterna y no vendrás a condenación, lo que nos reitera una vez más, que a pesar de que nosotros podemos llegar a volver a pecar, a caer, en un lazo del reino de las tinieblas, no vamos a ir a condenación, no vamos a pasar por condenación, puesto que Cristo nos ha limpiado de nuestros pecados pasados, presentes y los del porvenir. Y reitero una vez más, ha pasado de muerte a vida. Todo es instantáneo, todo es inmediato. ¿Cómo podemos nosotros creer? Disculpen, aquí se movió todo. ¿Cómo nosotros podemos creer que la Iglesia Católica a nosotros nos diga que pecamos de presunción? Si el que está asegurando y categorizando absolutamente todo es Dios mismo. Es Dios mismo. Vamos justamente al Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 24, en la Biblia Católica. Dice así, en verdad os digo, quien escucha mi palabra y cree aquel que me ha enviado, tiene la vida eterna y no incurre en sentencia de condenación, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. No hay ningún sentido de espera, no hay que no decirlo, no está prohibido decir ahora ya soy salvo. Si pudieras ver la Biblia como estoy leyendo, incluso la palabra ya viene con un énfasis añadido. En verdad os digo, quien escucha mi palabra y crea aquel que me ha enviado, son palabras de Cristo, tiene la vida eterna, ya, no tendrá, tiene, y no incurre en sentencia de condenación, ya no hay una condenación, amigo, amiga católico que me escuchas, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. O sea, es algo completamente claro y es algo completamente inmediato. Nosotros si ya tenemos la salvación, si hemos pasado de muerte a vida, si ya creímos en el nombre de Jesucristo, nosotros ya pertenecemos al reino de los cielos. ¿Por qué sería un pecado decir yo ya no pertenezco al infierno? Pero la Iglesia Católica habla justamente de este pecado de presunción, porque para ellos es más fácil tener a la iglesia o a sus feligreses o a sus profesantes de una forma sometida a ellos, pensando que ellos son los que van a otorgar, de acuerdo a sus principios y sus propios criterios, como hemos visto en los episodios anteriores, si eres un gran pecador, un pecador leve, si te he de condenar, si no, si te ganas la salvación o no. Entonces, a nosotros nos voltean y nos dicen que estamos pecando porque afirmamos que iremos al cielo, ¿verdad? Pues nosotros no somos lo que lo hacemos, nosotros solamente estamos reiterando y estamos hablando de la grandísima y preciosa promesa de Dios que nos ha dado. Nos alegra cuando nosotros creemos en Él, nos alegra saber que tenemos ya ganada la vida eterna, no por obras nuestras, sino por la misericordia de Dios y por su gracia. Nosotros no pudimos hacer, ni nadie en la historia de la humanidad pudo y podrá hacer algo para ganarse el cielo, sino solamente, como dice Juan 14:6, todo es a través de Jesucristo. Entonces, nosotros nos gozamos, ¿verdad? Y nosotros reconocemos la voz de Dios y por eso nosotros decimos y declaramos con seguridad, no dudando absolutamente nada, que tenemos la vida eterna. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, es Jesús hablando, y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Una vez más, Jesús mismo lo está diciendo, cuando tú llegas a mis pies, cuando ya me perteneces, nadie te puede arrebatar de mis manos, no vas a perder la salvación, tú ya eres salvo. No hay pecado de presunción, yo te lo estoy diciendo. Entonces,
En el sentido estricto, si nosotros repetimos que somos salvos, nosotros los que somos hijos de Dios, la Iglesia Católica nos dice que estamos pecando de presunción. Ah, ok, pero en realidad a quien le están diciendo que está pecando de presunción o que no debería de categorizar que ya somos salvos es al mismo Jesucristo, porque nosotros solamente estamos repitiendo lo que Él ya nos prometió. El Señor desea que cada uno de nosotros, sus hijos, confiemos en que hemos nacido en una nueva familia, hemos nacido al reino de Dios, hemos nacido a la luz, hemos nacido a una vida eterna. Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Nunca dice que tendrá. Y esta es la voluntad que me ha enviado, del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y le resucitaré en el día postrero. Juan 6:40. Pablo no consideró, por ejemplo, en Filipenses, algo como presumir o algo como atrevido, o no consideró que fuera muy aventurado, ¿verdad? El declarar que él iba camino al cielo, porque además él lo sabía. Filipenses 1:23. Vamos a ver qué dice. Filipenses 1:23. Dice así: pues me hallo estrechando por ambos lados, tengo deseo de verme libre de las ataduras de este cuerpo y estar con Cristo, lo cual es, sin comparación, para mí mejor, ¿verdad? O sea, Pablo estaba entre, pues es que sí, claro que me gusta estar aquí y yo quisiera estar libre, ¿verdad? Teniendo el deseo también de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. O sea, Pablo estaba pecando de presunción diciendo, ay, ¿cómo se atreve? ¿Y qué tal que se va a ir al infierno? No, Pablo sabía perfectamente que se iba a ver con Jesucristo, que cerraría los ojos en este mundo y los volvería a abrir en la gloria venidera del Señor, en el cielo. Filipenses 1:23. Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde el principio, desde los siglos. Y esa es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, primera de Juan 2:25. Puedes corroborar todos estos versículos. Nosotros debemos, por supuesto, nacer de nuevo. Nosotros debemos, por supuesto, aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador para poder tener una vida eterna y entonces poder decir, tengo la seguridad de la salvación. Es lamentable que católicos que aman tanto verdaderamente a Dios, que aman a Jesucristo, pero que están enfocados en una vida espiritual lejos de su voluntad, tengan el temor o tengan la zozobra o tengan que vivir una vida intentando ganarse un rincón en el cielo. Cuando Jesucristo nos ha dado ya su vida entera, su sangre, por supuesto, para que nosotros podamos ser justificados delante de Dios y entonces poder decir ahorita, desde este momento en que reconozco que Jesucristo es mi Dios, mi Rey, mi Salvador, mi Señor, mi Gobernador, yo ya soy salvo. Esto es nacer de nuevo. Juan 3:3, Jesús decía, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nunca dijo, el que no se porte bien no puede ver el reino de Dios. El que no dé limosnas no puede ver el reino de Dios. El que no vaya a misa no puede ver el reino de Dios. El que no coma mi carne, mi sangre y sea caníbal no puede ver el reino de Dios. El que no haga manda, se vaya de rodillas a Chalma, se flagele la espalda, no puede ver el reino de Dios. El que no confiese al cura de su pueblo los pecados que ha cometido con la vecina, no puede ver el reino de Dios. No, simple y sencillamente nosotros no podemos ver el reino de Dios si no nacemos de nuevo. Nacer de nuevo significa, como preguntaban a Jesús, ¿he de volver al vientre de mi madre? No. Nacer de nuevo es decir, Señor, aquí mi vida. Yo he pecado en contra de ti, como decía en el Salmo 50 David. Contra ti, solo contra ti he pecado. Mi vida te ha ofendido. Te pido que me perdones. Te pido que entres a mi corazón. Que te conviertas en el Señor de mi vida. Te reconozco como mi único Salvador. Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es nacer de nuevo. Y obviamente no es una
una oración que tenga como un poder mágico, como un mantra, ¿no? Sí, si hay un genuino arrepentimiento, claro que seremos sellados con el Espíritu Santo. Si clamamos desde el fondo de nuestro corazón y lo confesamos con nuestros labios, claro que Jesús se va a apropiar de nuestra vida, claro que nos va a adoptar, claro que nos va a pasar de muerte a vida, sí, pero aún así hay que dar fruto, hay que estar metidos en el Espíritu. Aquellos que son de la carne en cosas de la carne piensan, aquellos que son del Espíritu en cosas del Espíritu piensan, y así vamos nosotros fortaleciendo nuestra convicción de que somos verdaderamente hijos de Dios. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo de Dios le da convicción a nuestro propio espíritu de que somos sus hijos. Y en ese momento nosotros ya podemos, ahora sí que presumir, yo soy salvo. Y aunque la Iglesia Católica me pueda señalar y decir, tú pecas de presunción, es que vuelvo a lo mismo. No soy yo, fue Cristo el que me dio esa promesa. Y en Romanos 8:17 nos dice, somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Él es el que está presumiendo, está haciendo una declaración contundente de que nosotros ya pertenecemos a su reino. Primera de Pedro 1:4, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en el cielo para vosotros. ¿A quién le está hablando el apóstol Pedro? A los que creemos en Jesucristo, a los que somos hijos de Dios. ¿Cómo voy a pecar si yo te digo, yo tengo una herencia en el cielo, incorruptible, incontaminada, inmarcesible? Ya en el cielo yo soy salvo. ¿Por qué me dices que es pecado si la misma Biblia lo declara? ¿Por tu tradición? Porque no te conviene, ¿verdad? A la Iglesia Católica no le conviene dejar de someter a las personas de una forma espiritual, tener un control espiritual sobre las poblaciones, sobre los países, político también, por supuesto. Pero qué promesa tan grande nos hizo Jesucristo en el Evangelio de Juan cuando dice, bueno, yo me voy y les voy a preparar morada, ¿verdad? Y si no fuera, yo se los diría, no les voy a mentir, pero yo voy al Padre, voy a los cielos a prepararles donde ustedes van a habitar. ¿Por qué yo no puedo decir que yo ya tengo una morada en el cielo? Porque además yo hoy declaro a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Yo, Bruno Nava, te digo, yo tengo una morada en el cielo, y a la luz de la tradición y de la religión católica yo estoy pecando de presunción, pero ¿qué te digo? Si Juan 14:2 a mí me dice que Cristo ya me hizo una morada ya. Peleense entonces con la Biblia, como siempre, porque van a terminar peleados, ya que la Biblia no se somete a los caprichos de la religión. ¡Auch! Uy, pone ahí. Hashtag. Tss. ¿Ves la verdadera naturaleza de Dios? La naturaleza de Dios es romper cadenas, amarnos, rescatarnos del pecado, rescatarnos de la muerte, darnos vida eterna. Él mandó lo más valioso que tenía su Hijo para que creyéramos en Él y pudiéramos tener vida eterna. Ese es un Dios de amor. Y haría todo lo posible para traernos hacia Él, pero nosotros muchas veces le rechazamos. Preferimos vivir en una religión que no nos confronta, preferimos vivir en una vida espiritual que no nos habla del pecado, que nos habla de lo bien que nos irá, que nos habla de las bendiciones, que nos habla de la prosperidad económica, material, etcétera, etcétera. Pero dice la palabra de Dios, o sea, nada de eso sirve. Tienes que nacer de nuevo, y el nacer de nuevo viene de un genuino y más profundo arrepentimiento de lo que tú te puedes imaginar y despreciar toda tu vida. Acabo de ver el título de un libro que quiero leer y se me acaba de ir en este momento el nombre del autor, pero dice, te costará todo, y esa es la realidad. Pero esto no es para amedrentarte, ni es para decirte te va a ir mal y que va a ser horrible, no. Hasta lo más feo que podemos pasar en la vida nos puede acercar cada vez más al rostro de Jesucristo y fortalecernos en el espíritu para conocer el verdadero poder de Dios. Entonces, ¿es presunción o fe? Creer lo que Dios me ha prometido a mí y a billones de personas en el mundo, incluso a ti, que no eres cristiano, que no eres hijo de Dios, te lo ha prometido también a ti, pero cada promesa tiene una condicionante, hay que nacer de nuevo. Yo no lo estoy presumiendo, yo estoy declarando mi fe. Nos dio esa promesa a todos. Juan 14:3, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Promesa.
Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Nosotros no estamos en ese grupo. Nosotros no pecamos por presumir, declarar lo que Dios a nosotros nos ha prometido en su palabra. Nosotros no estamos pecando de presunción solo porque repetimos las palabras que Jesucristo nos hizo ver a través de la Biblia. Nosotros no podemos concebir el pecado de presunción porque nosotros no estamos declarando mentiras, estamos declarando verdades que vienen en la palabra de Dios. Nosotros no podemos caer en el famoso pecado de presunción porque no es nuestro intelecto, no es nuestra imaginación, ni siquiera es lo que a mi conveniencia podría declarar, sino es la promesa de Dios para todos los que amamos a Jesucristo su Hijo. Nacer de nuevo es desprenderte de toda religión, de toda secta, de toda tradición, para someternos de una forma libre, voluntaria, pero también con un hambre de tener un espíritu lleno y que solamente puede llenarlo Jesucristo. De eso se trata el nacer de nuevo, arrepentirnos de la vida que hemos llevado. Esto no significa que vamos a ser perfectos o que dejemos de necesitar un Salvador. Todo lo contrario, cuando entregamos nuestra vida verdaderamente a Cristo, nos ha costado todo lo que a Dios no le agrada, pero que nosotros teníamos como bastón o como muleta. Aventamos esos bastones, aventamos esas muletas, quizá empezamos a cojear nuestra nueva vida en Cristo, quizá caemos, quizá no nos podemos mover tan rápido, quizá estamos gateando, aprendemos a caminar, después a correr. Y podemos volver a caer y podemos tropezar, pero cada día, cada momento que Cristo está con nosotros a nuestro lado, cuando le hemos recibido, cuando hemos nacido de nuevo y el Espíritu Santo nos ha sellado, es un día que vale mucho la pena. No hay forma más genuina de declarar una fe verdadera que el descansar en las promesas de Dios, en que nosotros somos salvos. Somos hijos de Dios. No solo somos su creación como todos los demás. Somos sus hijos. Nos ha pasado de muerte a vida. Nos ha dado por gracia lo que nosotros no merecíamos. Vida eterna a su lado. No condenación eterna lejos de él. Así que, amigo, amiga católico, quienes más me escuchen, pertenecer al reino de los cielos no es una presunción, es una declaración de fe, porque le creemos al Señor. Si tú en esta hora quieres también entregar tu vida a Jesucristo, dejar absolutamente todo a un lado y seguir verdaderamente a alguien que te ama con todas sus fuerzas, y que estoy seguro que llegarás a amar también con todas sus fuerzas, yo te pido que desde el fondo de tu corazón, con ojos cerrados, en voz alta, puedas seguir esta oración a la que yo te voy a guiar, pero que no es un mantra ni es una oración mágica, sino vamos a decir algo que podemos sentir desde el fondo de nuestro corazón para poder pertenecer al reino de los cielos. Señor Dios, confieso que puse mi fe en una religión, confieso que con mi vida y con mis actos, con mis dudas, con mis tropiezos, he ofendido tu nombre. Yo, Señor, puedo reflexionar que mi vida no ha sido lo que tú has querido para mí. Yo puedo reflexionar hoy que mi vida ha traído mucha desgracia a mi propia vida, a los que me rodean, que mi vida ha sido, aunque pueda ser llena de cosas materiales, Señor, las espirituales me han faltado, Señor, o estoy en el camino equivocado. Yo hoy reconozco que tú eres Dios y que has estado hablando a mi vida a través de tu Espíritu Santo. Estoy convencido de que tú quieres mi corazón. Pues bien, Señor, yo quiero pedirte primeramente perdón por todos mis pecados. Como dices en tu palabra, yo puedo nacer una vez más y te pido, Señor, que me des el regalo de la vida eterna. Perdona todas mis ofensas, perdona todos mis pecados. Limpia mi vida con tu sangre preciosa, Señor Jesucristo. Yo te reconozco a ti como mi único, suficiente y único Salvador, Dios.
Señor Jesús, haz de mi vida tu trono, que mi corazón, Señor, sea envuelto en tu amor, en tu gracia y en tu misericordia. Y te pido, Señor, que me ayudes a caminar conforme a tu palabra, conforme a tu propósito y conforme a tu voluntad. Hoy yo te reconozco como mi Salvador, como mi Señor, como mi Dios, como mi gobernador. Te entrego mi vida y hazme partícipe del reino de tu Padre Celestial. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, si hicimos esta oración con todo nuestro corazón, pues Dios nos ha prometido y te ha prometido a ti que ya ahora eres su hijo. Y tienes la garantía de que cuando nosotros cerremos los ojos aquí, estaremos en el cielo. Te has librado ahora de lo que erróneamente la Iglesia Católica ha marcado como el pecado de presunción, sino que ahora pones una fe activa, declarando que hay una promesa viva, fiel y verdadera para ti en la eternidad. Pues bueno, familia, que Dios les bendiga. Me da mucho gusto poder compartir estos mensajes tan esperanzadores y tan llenos de amor. Nos vemos la siguiente semana. Que tengan muy bonita noche, descansen. No olviden orar, no olviden compartir este mensaje. Les mando un saludo, que tengan una excelente semana y les deseo paz y gracia de parte de nuestro Señor Jesucristo. Cuídense mucho, familia. Dios les bendiga. Bye, bye.